su rostro y pido que el Espíritu Santo nos dé esta tarde el entendimiento, que sea Él el que tome mi vida, el que queme toda palabra de hombre, y que sea Él exponiendo y llevando a sus corazones y a sus mentes esta palabra, para que sea de bendición, para que sea buena y para que sea provechosa sobre todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca Lucas 13 del 18 al 21. Terminando mi estudio, le pregunté a Chivis y les pregunto a ustedes: si les hablo de granito de mostaza, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Una semilla. ¿Qué más? Una canción. ¿Qué más? Algo muy pequeñito. ¿Qué más? Hay algo que pensé que se iba a caracterizar por esto. Sí, efectivamente es la canción, pero ¿qué dice la canción, Mel? Fe. Ok. Hoy, ese granito de mostaza no es equiparable a la fe. El contexto de esta parte escritural que vamos a leer no habla del granito de la fe como un grano de mostaza. ¿Sale? Quiero que nos despojemos de eso para que podamos entrar en la palabra que es en este tiempo, en esto. Estamos aprendiendo los sábados acerca del texto y el contexto. El contexto nos lleva a decirnos en realidad qué significa el texto. Entonces, en esta hora, la semilla de mostaza no es de tener fe. Específicamente no como tener fe, sino vamos a la palabra. Es Lucas 13 del 18 al 21. ¿Lo tenemos todos? Sí. Lucas 13 del 18 al 21. Parábola de la semilla de mostaza, dice, ¿es correcto? Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Dice Jesús: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice Jesús: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En algún momento, hermanos, de nuestras vidas ya habíamos escuchado esta parte escritural. A lo mejor no tan específico, pero sí ya alguien nos pudo haber contado, o por ahí en algún estudio lo habemos leído, pero ya tenemos en mente esto. Dice que nos trae una metáfora hermosa y sencilla. Nos habla sobre el reino que nace. Un reino que nace invisible y humilde. Una pequeña cantidad, es decir, una pequeña semilla, grano de mostaza. Bien decías, dice que la semilla de mostaza es una semilla redonda, típicamente de 1 o 2 milímetros de diámetro. Algo así. Tan solo es la separación entre mi yema, 2 milímetros, de lo que es una semilla de mostaza. Es algo diminuto, es algo muy pequeño. Una medida de levadura tiene un tremendo efecto. La levadura son unos hongos microscópicos con la capacidad de producir la fermentación de diversos compuestos orgánicos como azúcares e hidratos de carbono, y gracias a ello es que podemos hacer nuestros bizcochos, nuestras magdalenas y panes que crezcan y presenten una textura tierna y esponjosa. Eso es lo que hace la levadura. Puede que valga la pena notar cómo Lucas muestra esto en el curso de sus escritos. Jesús se mostraba tan optimista cuando hablaba del reino. Para él era suficiente incluso un pequeño comienzo. Un pequeño comienzo.
cada una de ustedes están aquí porque una de sus hermanas, tan solo una de sus hermanas, decidió ser valiente y hablarles de Dios. Una sola persona. ¿Quién fue, hermana? Recuérdeme. Soledad, la hermana Chole. Yo no sé si la hermana Chole tenga la idea, o hay que sacar una foto para mandársela a la hermana Chole para que vea que ella, tan solo ella, logró que esta iglesia que formamos cada uno de ustedes crezca como algo invisible y como algo diminuto. Bueno, para Jesús, recordemos que su ministerio empezó con 12 menos un apóstol. La gente le seguía, se interesaba en él. Acompáñenme a Hechos 1, 14 y 16, por favor. Todo esto empieza en decirles que el grano de mostaza en esta parte escritural no habla de la fe como tal. Habla de algo diminuto, de algo pequeño, de algo chiquitito. Jesús, recordemos que es Hijo de Dios, que es Dios, y que Dios decidió hacerse hombre para venir. Una sola persona. Quiero que entendamos eso. Hechos 1, 14 al 16, ¿lo tenemos? Del 14 al 16. Dice: todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Recapitulemos. Dios es uno, Jesús es uno. Empezó su ministerio con 12 gentes menos uno. ¿Por qué dijo 12 menos 1? Por Judas. ¿Quiénes eran esos 11 que estaban al lado de Jesús? Recordemos, eran gente sin letra, eran gente que no fueron a un instituto bíblico, eran gente que no fueron a una licenciatura en pedagogía, eran gente que no tenían estudios como para poder venir y hablar a la multitud para que la gente cambiara. No tenían ni siquiera un estudio o la capacidad de poder transformar vidas para traer a la presencia de Jesús en ese tiempo. Quiero que nos quedemos con eso. Creo que eso es algo muy importante y resaltarlo ahorita, porque igual Chole fue la que se encargó. Dios, por medio de Chole, encargó de que la iglesia crezca como una. Y mire, ahorita somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. El 90% de los que estamos aquí es gracias a Chole. 1, Jesús, 12 apóstoles menos 1. Después dice que en este tiempo del aposento alto se convirtieron 120. ¿Sale? Recordemos los 3,000 que se convirtieron del primer día de la iglesia. Entre la resurrección de Jesús y Pentecostés no hubo conversiones. En el día de Pentecostés, en cambio, hubo 3,000. Acompáñenme a Hechos 2:41, por favor. Hechos 2:41. Ahí adelantito, si no perdieron la de ahorita, esa es la vuelta, ¿lo tenemos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un granito de mostaza, una semilla diminuta que crece. Jesús, con su ministerio, con 11 discípulos, con 120 que se convirtieron después de que Jesús ascendió, y después la primera fueron 3,000. ¿Y qué creen? Puedo seguir notando y citando partes de la Biblia en la que les puedo decir cuántos y más se fueron convirtiendo. ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba convencido de que es el reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios?
El reino de Dios, escúchenme esto, recordemos que la Biblia habla en presente, pasado, presente y futuro. Esta parte escritural en particular habla de un futuro que se comenzó, porque dice que el reino de Dios es un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después del Armagedón, cuando todas las personas inicuas hayan sido destruidas. ¿Sale? Quiero que se queden con eso, como algo que acontecerá. El rey de este reino es Jesucristo, de acuerdo con el pacto que hizo Dios con David. Por lo que comparte su poder y dinamismo, algo tan pequeño como una semilla de mostaza o una medida de levadura pueden dar una condición propia, es decir, producir un gran crecimiento y una transformación. Paréntesis. Dice que transforma un crecimiento y una transformación. Me hubiera gustado haber grabado o haber sacado una foto de nuestra hermana Cecilia la primera vez que vino. Creo que Claudia, tú me apoyas, ¿verdad? La hermana venía cargada, no sé, con tantas broncas, que se sentó ahí. Venía deshecha, venía mal. Y miren ahora. Yo le decía un martes que me permitiera decirle que Dios dice que hermosea a la gente. Y que ella está hermosa por Jesús. Porque transformó su vida. ¿De qué forma? No sé. Pero la hermana Cecilia la veo diferente. Totalmente diferente. Lo pude ver con su hermano Juan el primer martes que vino. Después a los 8 días que vino también. ¿Qué hace eso? Que da un crecimiento y da una transformación. Es algo que debemos tener muy en cuenta, que crece y que transforma. Por eso podemos afirmar que el reino de Dios es un proyecto de la sobreabundancia de Dios. Cuando hablo o citamos de sobreabundancia de Dios, hermanos y hermanas, no entendamos la sobreabundancia como algo monetario. La sobreabundancia de la cual Dios nos habla es algo invisible, algo que no podemos ver. Se los explico adelantito. Así como el árbol de mostaza cobija a los pájaros, el reino de Dios está escondido, pero creciendo silenciosamente y tiene un lugar para todos los que desean ir a él. Lo repito. El reino de Dios está escondido, pero creciendo silenciosamente. Y tiene un lugar para todos los que deseen ir. Pregunta. ¿Verdaderamente el deseo de ir a Él lo hay? Incluso tú y yo no lo tuvimos. Hubo alguien que tuvo la valentía. Hubo alguien que creyó, hubo alguien que dijo sí. Y ese alguien ahora es Chole. Espero que Chole pueda escuchar la prédica, para que no se lleve ella el mérito sino Dios. Pero gracias a Chole, por una persona, aquí está la familia. Hubo alguien que tuvo que hacerlo, porque ni tú ni yo queremos saber nada de Dios. Porque ni tú ni yo queremos comprometernos con Dios. Y es honestamente cuando hablamos de esa forma, ¿no? Todos seguimos pecando. Y pues ahí lo podemos dejar. Eso es todo lo de hoy. San se acabó. Jesucristo habla muchas veces del reino de Dios que está cerca. Y la manera de explicarlo son con parábolas, que son comparaciones que expresan una enseñanza. Esto es lo que se escribió en el año 67 después de Cristo, cuando Lucas escribió este evangelio. Acompáñenme a Lucas 8:4 del 15. Lucas, la parábola que leímos del 19 al 21, se acabó.
Y eso de lo que les decía acerca de que si verdaderamente hay alguien, porque ni tú ni yo queremos venir a la presencia de Dios, y que Dios trae sobreabundancia a nuestras vidas, quiero que lo tengamos muy presente. Ahorita lo vamos a aterrizar. En lo que encuentran, Lucas 8, del 4 al 15, ¿lo tenemos? Esta parábola del sembrador también es algo que conocemos. Es una parábola bien conocida por cada uno de nosotros, y hoy vamos a echar mano de ella para poder explicar qué contigo y qué conmigo. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Escuchen bien lo que dice aquí. Dice: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Jesús está hablando con sus discípulos, y después les dice: pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de las pruebas se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra para la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es siempre, es constante, es quiero ir más allá, es lo quiero hacer, es no nada más los martes, no es no nada más los domingos, es perseverar en ella, es querer alimentarme, es llegar, quiero hacerlo. Jesús definitivamente es el comienzo y el final a algo verdaderamente hermoso, cierto y eterno. Él ya comenzó, Jesús ya comenzó. Hace 2000 años Jesús comenzó. En sus 33 años de vida, Jesús comenzó un ministerio. Un ministerio que a veces ni tú ni yo tenemos la capacidad de entender qué es lo que hizo Jesús para que nosotros tengamos lo que tenemos ahorita, y aún lo que viene. Porque recordemos que Jesús es el mismo de ayer, el de hoy y el de para siempre. Jesús hace 2000 años estaba con sus discípulos, pero ¿qué creen? Ahorita está con cada uno de nosotros. Y quiere que nos levantemos, y quiere que confiemos, y quiere que seamos una chole más. Pero ¿y qué contigo y conmigo? El sembrador es la persona que comparte la palabra de Dios y el mensaje del evangelio con los demás. Ese sembrador, ¿sabes quién es? Eres tú y soy yo. Fue Chole la que vino y no sé dónde oyó la palabra de Dios, pero Chole fue la que se puso el traje de sembrador, ¡pum!, y vino y le dijo: Yolanda, ¿qué crees, Yolanda? ¿Qué crees, Yolanda? Mira,
hecho esta semilla para que creas en el Señor. Y como el Señor Jesús ya tenía predestinada a Yolanda para creerle, entonces ¿dónde cayó esa semilla? En tierra fértil. ¿Y saben por qué cayó en tierra fértil? Porque Yolanda estaba pasando por dificultades. Escúchenme, y quiero que lo entendamos muy claramente eso que les estoy diciendo. ¿Ustedes creen que si Yolanda estuviera bien, esa semilla hubiera caído en tierra fértil? En efecto, no. No entendemos. Entonces, pongámonos el traje de sembrador día a día, pongámonos ese traje de sembrar y echar la semilla. Emanuel, hay que echarle la semilla y hay que insistirle para que esa semilla, después de que se cayó en una y en otra, llegue a esa tierra fértil. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es perseverancia. Eso es lo que debemos hacer día a día, perseverar y no rendirnos. Y aunque Manuel te vea feo, aunque Manuel te critique, tú sigue aventándole semilla. ¿Cómo? Ahorita te digo. La semilla es el mensaje de Dios para nosotros y para llevarla. La semilla es el de primero yo, para poder entenderla y llevarla. Jesús, como les he venido compartiendo, Jesús dependía del Padre para poder hacer las cosas. Jesús oraba para pedir dirección, incluso para los apóstoles, para la elección de los apóstoles. Jesús tenía siempre que depender del Señor para hacer las cosas, es decir, se llenaba para que esa semilla fuera arrojada y cayera en buena tierra. Los 4 terrenos son 4 tipos de personas, y escúchenme, y el estado en el que se encuentran al recibir el mensaje. Insisto, justo en el momento preciso en el que Jesús sabía que Yolanda iba a conocer al Señor, se levantó Chole y dijo, sí voy. Chole se levantó, no sé qué hizo Chole, pero vino, y aquí está Yolanda. Y Yolanda, se cumple la palabra en la que tú y tu casa serán salvas. Y aquí está su casa. 1, 2, 3, 4. Ahí está su casa. ¿No es cierto? ¿No son sus hijas? ¿No son de su casa? Y después viene otra casita, que aquí está Ita, y que aquí está Mel. Y que después, acá está Mel, y aquí está Raquel. Quiero que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Que empieza con algo sencillo, con algo sin ver, como algo invisible, pero que tiene una trascendencia importante. Verdaderamente el deseo de ir a Él lo hay. Insisto, ni tú ni yo lo tenemos, pero hubo alguien. Ese alguien, hermanos, a partir de este momento debe ser tú y yo. Nuestra tierra, siendo ya fértil, siendo los sembradores, alimentándonos de la palabra día a día, orando e incluso ayunando, debemos llevarla para compartir a las personas, a estos 4 terrenos, para que el evangelio crezca. La iglesia, la cual es semejante al tamaño de la semilla de mostaza una vez que crece, la cual anida aves, sea una hermosa imagen de la iglesia creciendo tan grande que sirve de refugio para todo el mundo. Tú y yo somos esa iglesia que crecemos y que debemos anidar a aquellas personas que vienen a este lugar. Así necesariamente esa levadura, la cual es nuestra santidad, nuestra santificación, nuestro testimonio y nuestra forma de vivir, impacte para que caiga en tierra fértil, así como lo hizo Pedro, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad para hacer cambiar la voluntad de las personas.
el Espíritu Santo actuó directamente en la vida de Yolanda. Yo, la hermana Yolanda, no sé cuál fue su inicio. Yo no sé si Yolanda ya la habían invitado una o dos, yo no sé, pero lo que yo sí sé es lo que he leído y lo que he sabido, que el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar la voluntad de las gentes. El Espíritu Santo es el que hace que nuestra vida diga basta y basta. Aún haya ido 1000 veces a la iglesia o aún no haya ido una sola vez a la iglesia. Pero eso es lo que debemos hacer. Tan sencillo y como una persona. Aquí está claramente, y le doy gracias a Dios porque no sabía cómo hacer el ejemplo. Y hasta que llegaron dije, Chole. Y me acuerdo de Chole porque una vez Alejandro en una prédica allá en el Bajío, pobre Chole, para todo le agarraba Chole, por eso me acuerdo de Chole. Hasta le dijo Alejandro, disculpa Chole, pero es la primera que te veo. Y pues Chole salió a relucir. Las 3 medidas de harina serían unos 40 litros, lo que era suficiente pan para una comida para 100 personas. Sea necesario para que a todos los que compartamos lleguemos al reino de Dios, prometido y ya dado por la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, tenemos ahora ya la responsabilidad de hacer crecer nuestra iglesia. Nuestra iglesia, tu iglesia, tú eres la iglesia. Este lugar es la casa de Emilio que nos permite, pero la iglesia no es esta, la iglesia eres tú, la que forma parte de la iglesia. Así que tú eres la que tenga que ver a un Emanuel. Tu Blanca es la que tienes que traer a tu esposo, la que tienes que aventarle esa semillita hasta que le duela y sí, hasta que llegue el tiempo en el que va a caer en tierra fértil. Y eso es para cada uno de nosotros. Tenemos ahora ya la responsabilidad de hacer que crezca nuestra iglesia, hacer que ese inicuo, les decía, que quedó pendiente lo de la palabra inicuo. La palabra inicuo se usa para referirse a algo que no es equitativo, que es sin equilibrio y que posee maldad en sí. Recordemos que decía que el reino de Dios estaba destinado, dice que el reino de Dios es un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después de la Armagedón, es decir, en lo que vendrá. Entonces, tú y yo tenemos esa responsabilidad de que no sean muchos los que perezcan en el Armagedón. ¿Cómo? Llevándole la semilla. ¿Cómo? Arrojando esa semilla. ¿Cómo? Perseverando, viniendo a la palabra, conocer de Jesús, alimentándome de ella para que mi semilla crezca, para que esta iglesia, tú y yo, como el grano de mostaza, crece. ¿Y saben cuánto crece esa diminuta semilla que hace que pueda separar mis yemas? Dice que es una minúscula que crece hasta 3 metros. Muchas cosas en la vida empiezan pequeñas, sin mayor advertencia sobre lo que llegan a ser, como nuestra seguridad, la sobreabundancia de la que les cito yo y de las que les hablo no es monetaria. Les hablo de una sobreabundancia donde tenemos paz, en donde tenemos seguridad. Incluso podemos compararla a un proyecto de negocio. Por otra parte, sabemos en lo que se puede convertir las pequeñas semillas cuando crezcan y den frutos para beneficiar a otros. Pero estos sean verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento, para que seamos sembradores de la semilla que pueda engendrar frutos en la vida de otros y ofrecerle resguardo de las tormentas de la vida. Tenemos que tener frutos nosotros. Tenemos que seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, la hermana Cecilia, veo aquí a sus hijos, está dando fruto. ¿De qué forma? Yo creo que ni ella sabe. ¿Por qué? Porque es algo invisible.
porque es algo que nosotros no creemos, o no lo vemos, o tenemos que verlo para creerlo. Yo no sé si la hermana Cecilia te traiga un cinturazos o un cinturón atrás, pero órale, no creo que a tus hijas las traigas igual. ¿Por qué? Porque las he visto crecer allá con los maestros que dicen que a veces tienen más conocimiento que nosotros y más entrega. Yo he oído por Claudia que sus hijas tienen buena oración, oran de una forma bien. Esa es la semilla, ese es el crecimiento que se empieza a dar de algo que empieza por una persona. Algo pequeño que puede provocar un cambio significativo, así como esa pequeña cantidad de levadura en la masa. Pequeños cambios en la vida pueden llevar a algo más grande en su debido tiempo. Sea el Espíritu Santo la levadura de la vida. Sea el Espíritu Santo nuestra levadura y que nos ayude para que podamos hacer fermentar nuestra sociedad para proclamar un reino de Dios venidero, del cual ya lo tenemos por medio de la sangre de Jesús. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te agradezco tu infinito amor, tu infinita misericordia, y te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo sea, Dios, el que interne en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que seas tú, Espíritu Santo, el que hagas mello sobre esta parte escritural, para que seas tú, Señor, el que esa semilla crezca en sus corazones.